estás conmigo en este momento, Señor. El cuidado de mi vida te pertenece. Envía tu Santo Espíritu para que me proteja y me guíe en el camino de la vida. Solo quiero tener en mi mente y corazón frutos de bondad, de humildad y de nobleza. Quiero que mi ser sea una tierra fértil para el amor, que todo lo que salga de mi corazón y de mi boca esté relacionado con tu amor. Déjame ser transmisor de fe y de amor. Quiero estar siempre expuesto a tu bendición. Tus acciones son inmensas, por eso vivo alegre en tu presencia y doy gracias por mi existencia. Y me siento satisfecho por todas las bendiciones que recibo cada segundo. Tú actúas siempre en mi vida, por eso vivo contento. Te ruego que mi ser se llene de tu palabra, que habites eternamente en mi vida. Gracias porque sé que me proteges diariamente. Te entrego mi corazón para que te pertenezca en todo momento. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Ten compasión de mí. Perdona todo lo que he hecho que no sea bueno. Perdona mis errores. Quiero que me mires siempre con buenos ojos y permite que pueda conocer tu misericordia, para poder bendecirte siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro nuestras ofensas y que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, recuerden por favor tener todos el micrófono silenciado. Bueno, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en estas escuelas de padres virtuales. Mi nombre es Juliana Rodríguez, soy la fonoaudióloga del colegio y en esta ocasión estamos aquí de nuevo reunidos para hablar sobre nuestras prácticas comunicativas, sobre nuestro rol como comunicadores al interior de nuestros hogares, en nuestros diferentes contextos. Y hoy vamos a trabajar un tema bien particular y, digamos, muy útil para todos en este momento del confinamiento que se llama diálogo interno. Pero entonces, antes de entrar en materia y de empezar a hablar como tal, quiero que observemos un video. Este video nos va a dar como un abrebocas de lo que vamos a conversar y nos va a permitir situarnos un poco, pues, digamos, en este tema que se va a desarrollar. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que podamos observar nuestro video. Lo estamos viendo. Ya retomamos. Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Y nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Es lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas, que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía,
y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él tiene una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida, te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente y no solamente a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros nos tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes, impacta y de repente ¡vas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues, nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no pues, te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y esas son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan, sanan. Y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. Bien, entonces a partir de este video, de este abrebocas a nuestro tema, vamos a empezar entonces con nuestra charla de padres, nuestra escuela que tenemos programada para el día de hoy. Recordemos que el tema que vamos a desarrollar es el diálogo interno y cómo precisamente esas palabras o esas palabras que frecuentemente están en nuestros pensamientos, pues afectan nuestro bienestar y afectan nuestra vida. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Por favor, si son tan amables, apaguen los micrófonos. Voy a compartir acá la presentación. Denme un instante, por favor. Bien, acá ya está la presentación. Por favor, ¿alguno me confirma en el chat si ya se ve la presentación? Listo, gracias. Yo lo veo. Sí, perfecto, se ve muy bien. Bueno, entonces ahora sí, espero que no haya más problemas hoy con el internet. Vamos a empezar. Como les comentaba anteriormente, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes en estas escuelas de padres que han resultado un espacio bastante enriquecedor para todos, un espacio en el que hemos podido compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos sobre diferentes temas y que han sido, digamos, una excusa más para reunirnos como familia lasallista y para permitirnos cada vez más adquirir herramientas que nos faciliten, digamos, que nuestras relaciones y pues este momento de aislamiento que ha sido tan difícil para todos. Entonces, de nuevo, el título de esta conferencia es Diálogo Interno, la importancia del lenguaje en el bienestar. Y quiero que empecemos pensando en esas palabras que constantemente surgen en nuestro pensamiento. Entonces, normalmente cuando empezamos el día, a lo largo de nuestras actividades, incluso cuando ya vamos a dar inicio al momento de descansar en la noche,
siempre hay algunas palabras que frecuentemente están pasando por nuestro pensamiento. Quiero que piensen en esas palabras o en esos temas, tal vez frases, ¿no? Y que nos demos la oportunidad de hacer un poco un análisis o hacer un poco de conciencia sobre esas palabras que frecuentemente están en nuestro pensamiento. Si algunos de ustedes quieren escribirlos en el chat, podemos ver, por ejemplo, si tenemos palabras en común, si varias personas estamos constantemente pensando en las mismas cosas o si son bien distintas. Y quiero que hagamos el ejercicio de pensar en esas palabras y de pensar qué sensaciones nos generan. Si de repente son palabras que nos ayudan a sentir bienestar, a estar bien, o si de repente son palabras que, por el contrario, nos dificultan un poco, digamos que las situaciones y no nos permiten, digamos que avanzar. Entonces, lo que podemos entender en este momento y la primera relación que quiero comentarles es la relación entre pensamiento y lenguaje, precisamente porque son estos dos procesos los que están directamente explícitos en esta conferencia y son los que quiero que comprendamos. Entonces, hablar de pensamiento y de lenguaje, digamos que es una reconstrucción o una investigación, ¿no? Es un tema que se ha trabajado por muchos años. Cuando yo estudiaba mi pregrado en la Universidad del Rosario, teníamos de hecho una clase, todo un semestre, que era dirigida solamente a comprender la relación entre cognición y lenguaje, en saber si de repente el pensamiento permite el lenguaje o el lenguaje permite el pensamiento o cómo es esta relación. Entonces, fíjense ustedes que lo que se ha determinado o lo que se ha encontrado a través de los estudios es que hay una relación directa. El lenguaje no puede ser sin el pensamiento y el pensamiento no puede ser sin el lenguaje. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo estamos pensando. Es así que todo el tiempo estamos produciendo lenguaje también. Entonces, toda la información que tenemos en nuestro cerebro es información que procesamos constantemente, ¿no? Estamos todo el tiempo transformando esa información, estamos comparando, analizando, interpretando, por ejemplo, o estamos, por ejemplo, pensando en el futuro. Aquí hay una persona que comparte con nosotros y dice, generalmente pienso o las palabras que se vienen a mi mente son en relación con lo que hice en el día, ¿sí? Y generalmente algunas de esas palabras también están relacionadas con emociones de angustia, por ejemplo. Te agradezco por tu comentario. Entonces, fíjense ustedes que en primer lugar vamos a entender que todo el tiempo estamos pensando y por eso todo el tiempo hay lenguaje. Siempre hay lenguaje en nuestras cabezas, siempre hay palabras que van y vienen. Y ese es precisamente el tema de hoy. Pero entonces, antes de avanzar, quiero que pensemos un poco en el objetivo. El objetivo de esta charla, yo les comentaba a quienes tuvieron la oportunidad de participar en la escuela anterior, que estos espacios de escuelas de padres conmigo son una invitación a reevaluarnos y a repensarnos, digamos, en nuestro rol como comunicadores. Entonces, en la escuela anterior hablábamos de la comunicación interpersonal, es decir, la comunicación con las otras personas. Entonces, en esa ocasión hablábamos de la familia, por supuesto, de la escucha y de la conexión, y de todos los retos que tenemos en este momento de confinamiento en cuanto a comunicarnos con ellos. Pues hoy vamos a hablar de los retos que tenemos con nosotros mismos, porque vamos a hablar de un objetivo en cuanto a la comunicación intrapersonal. Es decir, cómo nos comunicamos nosotros con nosotros mismos. ¿Qué palabras usamos? ¿Esto nos genera bienestar o de repente no tanto? ¿Cómo influye esto en mi vida y cómo puedo hacer para cada vez tener, digamos que mayor control y mayor conciencia de esas palabras y no permitir que afecten de alguna manera negativa? Entonces, esa es la invitación. Por eso, el concepto que vamos a desarrollar hoy se llama diálogo interno. También otros autores lo llaman autodiálogo. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a las palabras o frases que constantemente pasan por nuestra mente. Esas palabras que voluntaria o involuntariamente, que queramos o no escucharlas, tenemos y constantemente nos están pasando por toda nuestra mente. Fíjense ustedes que este discurso o este diálogo interno
se ha venido construyendo para cada uno, por supuesto, de manera distinta y dependiendo a nuestras experiencias de vida. Se va construyendo a partir de nuestra vida, de nuestra personalidad, las experiencias previas, las expectativas, todo lo que vamos viviendo y lo que nos permite ser en la comunicación y lo que nos permite, por supuesto, que desarrollarnos en nuestros diferentes roles. Nuestro diálogo interno está basado en los hechos del pasado y del presente. Entonces vamos a entender que este tema de diálogo interno nos puede generar, digamos que sumar energía, cosas positivas, o por el contrario puede ser un reto y nos puede de repente estar restando energía. Cuando hablo de un diálogo interno que nos suma energía, es porque estamos hablando de estas palabritas que tenemos constantemente, pero que son palabras que nos motivan, que nos alientan, que nos permiten valorar, reconocer o crear expectativas. Por el contrario, cuando hablamos de un diálogo interno que de repente nos está restando energía, es porque nos juzga, nos permite que especulemos, que generemos sospechas, se queja, se rinde, nos limita o nos paraliza. Entonces, debemos cada vez ser más conscientes y pensar un poco en este momento cómo está nuestro diálogo interno. ¿Qué palabras me estoy diciendo yo constantemente? ¿Qué me están generando esas palabras? De repente mi diálogo interno me está sumando la mayoría de veces o de pronto me está restando un poco de energía. Y fíjense ustedes que en especial en este momento de confinamiento, pues es distinto, ¿no? Seguramente si estuviéramos en otras condiciones, nuestro diálogo interno estaría diferente, por supuesto. Así como mencionábamos la sesión anterior y decíamos que la práctica comunicativa, es decir, la forma en que nos comunicamos con nuestra familia ha cambiado, pues también, por supuesto, que ha cambiado la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos. En esas palabras que estamos teniendo con mayor frecuencia en nuestro diálogo interno y debemos empezar a ser un poco más conscientes y a pensar si me suma o si de repente me está restando energía o si estamos en una constante lucha y estamos en una constante batalla con nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno y queremos mantenernos positivos, con palabras que nos generen energía, vitalidad, pero de pronto estamos como en esa pelea, ¿no? Como en escucharnos en nuestro diálogo interno, pero mantenernos tranquilos y estamos como en esa dinámica que seguramente es en la situación en la que estamos muchos de nosotros. Sobre diálogo interno, quiero contarles que Winsler y Feder en el 2006 hacen una investigación y ellos encuentran que el 96% de las personas de su investigación son conscientes de su diálogo interno. No significa que las demás personas no o que no tengan diálogo interno. Por supuesto, todos tenemos diálogo interno, queramos o no queramos. Pero ellos refieren que el 96% de las personas son quienes se destacan un poco más, digamos, o tienen más conciencia de ese diálogo. Y el 72% de ellos son personas que consideran que ese diálogo interno es útil. También hay otros autores que refieren que el diálogo interno es 10 veces más rápido que la producción verbal. Entonces, si nos ponemos a pensar en nuestro día a día, por supuesto, todo el tiempo tenemos pensamientos y es un tema pues, de bastante velocidad, por supuesto. Y estas investigaciones, fíjense que comentan que la mayor incidencia o la mayor frecuencia en diálogo interno son pensamientos positivos, son diálogos positivos, siempre y cuando estemos, digamos que en una cotidianidad o estemos en nuestras prácticas, digamos que cotidianas. Pero ahora, vale pensar o vale, digamos que cuestionarnos un poco sobre un momento de incertidumbre, como es el que estamos en el confinamiento, y en estas investigaciones, estos autores refieren que la prevalencia de autodiálogo negativo va subiendo de acuerdo también, por supuesto, a la situación que se está viviendo. Entonces, la primera conclusión que tenemos es, no podemos evitar nuestro diálogo interno, siempre hay diálogo interno, todo lo tenemos, siempre tenemos esa voz, ¿no? Entonces hay gente que dice como la vocecita en la cabeza, siempre está, no podemos negarlo, pero lo que sí podemos y debemos hacer, y es la invitación, es que lo usemos a nuestro favor. Es aprender a reconocerlo para usarlo a nuestro favor y que nos genere beneficios. ¿Qué es lo que se quiere entonces? Se quiere crear una red de seguridad en el lenguaje, que el lenguaje
nos evite que nos hagamos daño con nuestras palabras y al contrario nos ayude a generar bienestar. Esa es la invitación, el saber qué palabras nos decimos, el saber qué historias nos contamos y que estén encaminadas a cumplir nuestros objetivos y a mantenernos, digamos que, en un estado de bienestar. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Hay 4 elementos importantes que les quiero comentar. En primer lugar, es ser conscientes. Entonces, esto hace referencia a conocer nuestro diálogo interno, a escucharlo, a reconocerlo y a identificar patrones. Fíjense que si nos ponemos a pensar cada uno en esta vocecita que tenemos todo el tiempo, normalmente hay palabras que siempre persisten, ¿no? Uno tiene patrones. Entonces, ya sea, puede ser en relación, por ejemplo, con lo que se está viviendo, o puede ser en relación, por ejemplo, con un problema del trabajo, ¿sí? O con un problema con algún miembro de la familia. Entonces, hay palabras que reiteran, y es un patrón. En segundo lugar, tenemos que somos conscientes y que podemos elegir. Bloqueamos los micrófonos, gracias. Podemos elegir qué palabras nos contamos. Y esto está muy en relación con lo que nos decía la persona, este filósofo en el video. Y es que fíjense ustedes que elegir qué palabras nos decimos o qué historias nos contamos, por supuesto que no va a evitar el sufrimiento o no va a evitar que tengamos pues situaciones negativas. Claro que no. Tampoco nos va a perpetuar en una felicidad pues por siempre. Pero sí nos va a permitir que nos empoderemos de nuestro discurso interno, de nuestro diálogo interno y podamos gestionarlo a nuestro favor. Entonces, lo que se quiere es que asumamos la vida, digamos, desde un punto de vista distinto a partir del reconocimiento de nuestro autodiálogo. Este poder de elección de palabras nos lleva a otro punto importante que es la autonomía. Cuando yo hablo de autonomía, hablo de que no solo nos quedemos en esas palabras que en automático vienen a nuestra mente, ¿no? Sino en que podamos elegirlas, podamos reconocerlas y que podamos transformarlas. Ese es el poder que tenemos. No solamente tener como esa información que en automático está, sino que podamos tomar cada vez más el poder sobre ese diálogo, sobre esas palabras y lo llevemos hacia algún lugar que sea favorable para nosotros. Esto está relacionado directamente con el cuarto y último punto, que son las emociones. Ya hemos tenido en otras escuelas de padres con mis compañeros del equipo, mis compañeros psicólogos, nos han hablado mucho sobre las emociones, sobre cómo manejar las emociones. Y fíjense que en este tema del diálogo interno fue inevitable no mencionar las emociones, porque todo el tiempo entonces tenemos discursos, diálogos internos, tenemos lenguaje produciendo, que es el resultado de pensamientos, y esos pensamientos nos generan emociones. Entonces, es tan importante esto del diálogo interno que es posible pasar de una emoción, digamos, negativa o de una emoción que no me genere bienestar a una positiva solamente con las palabras que yo me estoy diciendo a mí misma, sin que las circunstancias cambien. Puede ser la misma circunstancia, pero si yo me cuento la historia de una manera distinta o lo veo desde otro punto de vista, que es como decimos normalmente, pues puede ser algo muy favorable. Entonces, fíjense que hasta el momento hemos estado hablando de un reto personal de cada uno de nosotros, ¿no? De una necesidad de escucharnos, de escuchar nuestro diálogo interno, de conocerlo y de ver cómo esto me afecta, cómo esto afecta mi bienestar. Y hemos estado hablando en un nivel de la comunicación intrapersonal, porque es comunicación de uno con uno. Sin embargo, esto puede trascender y podemos pensarlo en términos también de la comunicación interpersonal, que es cuando hacemos relaciones con otras personas, con los miembros de nuestra familia, por ejemplo, y nos comunicamos con ellos. Entonces, es por eso que quiero abordar también este tema de diálogo interno en relación con la crianza, con nuestro rol de papás, de mamás, y cómo vamos a tratar de controlar un poco nuestro diálogo interno y cómo influye nuestro diálogo interno en los niños y en los adolescentes, porque sí genera, digamos que, pues una gran influencia. Vamos entonces a pensar en primer lugar en
Los modelos comunicativos. Los padres, así como en absolutamente todo, son el modelo de absolutamente todo, ¿no? En los niños y en estas etapas de crecimiento. Y la comunicación, por supuesto, no es una excepción. Entonces, importante saber que absolutamente siempre están siendo modelo comunicativo de sus hijos y que la forma en que nosotros los adultos nos aproximemos a los chicos y la forma en que les hablemos va a generar que ellos mismos moldeen esa manera en la que se relacionan y esa manera en la que ellos se hablan a sí mismos. Las palabras que nosotros usaremos o usamos en relación con ellos son el ejemplo para que ellos vayan desarrollando su diálogo interno. ¿Y qué se quiere en este sentido? Se quiere que los chicos lleguen a conocer esa voz interior que los acompaña siempre, lleguen a reconocerlo y puedan controlarlo, ¿no? Que tengan en muchas ocasiones, muchos autores sugieren, por ejemplo, que los papás den explicaciones concretas y específicas a los niños sobre el diálogo interno, que sepan qué es eso, que les expliquen que definitivamente hay algo en su mente o en su voz que está constantemente diciéndoles cosas, que está diciéndoles que les va a ir bien, o de repente algún chico que no ha empezado su examen y ya su voz interna le está diciendo que le va a ir mal. Por ejemplo, eso es algo que pasa mucho a los chicos, a los adolescentes, por ejemplo, les pasa mucho, creo que a todos, ¿no? Siempre que uno va de repente a aproximarse a alguna situación, pues tiene un poco esa duda y ese diálogo interno que le está diciendo que de pronto no va a ser muy positivo, entonces qué bueno llegar a controlarlo. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros, cada uno desde nuestro rol de adultos o nosotros como papás, podamos ayudarle a estos niños a que ellos comprendan cómo funciona su diálogo interno y qué pueden hacer para controlarlo, de tal manera que su mente sea un lugar de paz y que las palabras los salven. Entonces, fíjense en lo bonito que decía este filósofo en el video. Él mencionaba, las palabras nos cuentan historias, marcan nuestra vida y nos pueden salvar, ¿sí? O nos pueden hundir, entre comillas también. Esa es la invitación, que nosotros como adultos lleguemos a consolidar y a conocer tanto nuestro diálogo interno, nuestro autodiálogo, que podamos controlar qué palabras traemos a nuestra mente, qué nos generan y podamos ayudar a los niños a que ellos también lo hagan, ¿no? Ese es un poco como el desafío al que los quiero invitar. Y hablando también un poco, digamos, de la pertinencia de estas cuestiones, sobre todo pues en el momento del confinamiento que a todos nos ha cambiado, por supuesto, y que nos ha generado una cantidad de retos y de desafíos que tal vez nunca antes habíamos vivido, ¿no? Entonces, tal vez este es un momento bastante propicio para hacernos más conscientes de nuestro diálogo interno y para poder usarlo a nuestro favor. Algunas precisiones finales, tenemos aquí 3 puntos importantes sobre los cuales he estado hablando en esta charla. En primer lugar, es que te sientes como piensas y piensas como te hablas. Entonces, pilas como estamos hablándonos, ¿no? Y acá lo relacionamos con el segundo, y es que debemos revalorizar lo que nos decimos a nosotros mismos. De pronto, en muchas ocasiones, en el diario vivir, en el trabajo, en las tareas del hogar, en las tareas con los niños, además, tantas situaciones y tantas ocupaciones que tenemos en el día a día, que de pronto a veces no somos tan conscientes de las palabras que nos decimos a nosotros mismos y de pronto no creemos que tenga, digamos, que un gran impacto, ¿sí? Pero fíjense ustedes que es un impacto grande, ¿no? Puede generar un cambio, puede ser algo que realmente afecte nuestras emociones directamente. Hay un vínculo claro entre lo que pensamos, cómo nos hablamos, ¿no? Y lo que sentimos. Entonces, la invitación es transformar a partir de nuestras palabras. En el segundo, que ya lo mencionaba, es revalorizar lo que nos decimos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, es contarnos historias que nos hagan bien. Yo creo que el video introductorio es muy claro y es muy diciente y nos permite cuestionarnos mucho en cuanto al poder, ¿no? Al poder de nuestra comunicación
Y ahora no solamente estamos abordando estos temas comunicativos desde el reto que implica relacionarnos en nuestro rol comunicativo con las personas de nuestra familia o en nuestro rol laboral, por ejemplo, sino ya estamos hablando además de un reto personal, que son qué palabras me digo yo, cómo es mi diálogo interno y qué me está generando. Y para finalizar, hay aquí una frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que es completamente pertinente y acorde para este tema. Me va a permitir leerla. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Y cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, esta es la invitación que yo quiero hacerles el día de hoy a través del concepto de diálogo interno. Tenemos todavía algunos minutos. Me gustaría que si de pronto algunos de ustedes quiere hacer alguna precisión o quiere comentar alguna de sus reflexiones en torno a este tema y a todas, digamos que las cuestiones que hemos desarrollado en estos minutos, pueda por favor abrir su micrófono y comentarnos. Yo comentaría algo muy pequeñito, que yo me pregunto que a veces el diálogo con nuestros hijos es bastante dificultoso, ¿no? Por todas esas nuevas palabras que ellos tienen, por a ver si entendieron el mensaje. Diría yo que es igual de dificultoso ese diálogo interno de ellos en su cabecita. Fíjate que ahí tocas un punto muy interesante, te agradezco mucho por tu participación, y es un poco comprender algo, eso lo hablábamos un poquito en la escuela anterior, y es comprender la particularidad de la comunicación de cada uno, ¿no? Entonces nosotros como adultos tenemos una comunicación muy distinta a los chicos, ¿no? A los niños ya sean más pequeños o a los adolescentes, cada uno de ellos tiene una comunicación distinta. Por supuesto que su diálogo interno va a ser distinto también. ¿Por qué? Porque cada uno construye su diálogo interno a partir de lo que ha vivido, a partir de sus experiencias, de sus intereses. Como tú dices, ellos tienen otras palabras que a veces nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, ahí el reto es cómo acercarnos y saber cómo nos vamos a comunicar, digamos que de la manera más eficaz, pero es ayudarlos a ellos a que ellos mismos se cuestionen y a que busquen, digamos que esas palabras que los favorezcan en su bienestar. Ese es un poco el objetivo y el reto que tenemos nosotros como adultos en relación con los niños. Vamos a ver por acá en el chat, están diciendo, haciendo varios comentarios. Fíjate, qué interesante. Bueno, ¿cómo cambiar esos pensamientos negativos? Excelente pregunta, creo que todos nos lo preguntamos. Los pensamientos negativos, digamos, la invitación que yo hago a partir de esta escuela es a través de las palabras, ¿sabes? Y es a través de pensar y de buscar en nosotros mismos, y cuando hacemos estas reflexiones y cuando nos miramos a nosotros, que es lo más difícil y lo más constructivo también, es buscar desde lo que sea favorable, desde palabras positivas, desde palabras que nos generen bienestar. Seguramente cada persona también ha desarrollado sus prácticas, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, o yo personalmente, digamos, mediante un espacio de meditación, es algo que me gusta mucho y me permite controlar un poco mi diálogo interno. Yo creo que cada quien ha encontrado sus maneras o cada quien debe buscar también qué maneras. Pero el construirnos a partir de palabras que nos favorezcan, pues es el reto que tenemos todos. Buenas tardes. A mí me parece bien interesante pues la charla desde el punto de vista de que nosotros como papás apoyamos a los hijos, pero como decía la señora que estaba hablando anteriormente, a veces es difícil cuando tenemos niños en edades adolescentes. Ellos como que se predisponen, si van a un examen o algo, van con tanto nervio, con tanta cosa, que aunque ellos hayan estudiado y a nosotros como papás nos consta que lo hayan hecho, ya van tan predispuestos, no sé si esa es la palabra adecuada, que llega el momento en que llegan al examen y ya llegan bloqueados.
Entonces sería como interesante, pues yo no sé, yo me imagino que pues, ustedes como colegio a través de este tipo de charlas le han llegado a los niños también, pero sería interesante enseñarlos a ellos de pronto a manejar o a bloquear esos sentimientos negativos o esas palabras negativas que les llegan mucho a ellos a su cabecita y sería interesante como manejarle eso a ellos, pues uno como papá da soporte, pero ellos a veces a uno no lo escuchan como lo pueden escuchar de pronto viniendo de una profesional como tú en este caso, y que les puedas de pronto llegar o darles pautas para que ellos internamente bloqueen esos pensamientos y sobre todo en estas épocas donde ellos están pensando, estamos encerrados, estamos aburridos, estamos... Entonces, no sé, me parecería como interesante llevar esta charla como hacia ellos. Pues te dejo la Sí, inquietud. te agradezco mucho por tu comentario. Fíjate que este tema está directamente relacionado con el manejo de las emociones y ya lo mencionabas tú, el tema, por ejemplo, de los exámenes es una situación muy estresante, es un tema de mucho estrés para ellos y pues, para cualquier persona en cualquier edad, ¿no? Entonces, esto también está muy relacionado con el manejo emocional, que es también lo que se hace desde el área de psicología. Nosotros, como ustedes saben, somos un equipo en donde está psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología, y digamos, a través de los seguimientos a los chicos y a través de talleres también grupales, tratamos como de abordar todas estas necesidades. Pero por supuesto que vamos a tenerlo en cuenta y sobre todo manejar ese tema un poco más explícito con ellos me parece bastante enriquecedor. Te agradezco mucho. Vamos a ver qué dicen por acá en el chat. Tenemos unos minutitos más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Janet Vela. Bueno, quiero como hacer un comentario, me parece muy preciso en cuanto al tema que estamos viendo. Efectivamente, tenemos que trabajar nosotros como padres en 5 autos, digo yo, que son muy importantes. Como padres y asimismo obviamente ayudamos a nuestros hijos. El primer auto es el autoconocimiento, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos y sepamos nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, nuestros factores que tenemos que mejorar y asimismo ayudarles a nuestros hijos a identificarlos. El segundo auto es el autoestima, es importantísimo, ¿cierto? La valoración que tenemos de nosotros mismos y asimismo ayudamos a nuestros hijos para que ellos también se vayan conociendo. El tercer auto es la autorregulación, ¿sí? Es decir, que es importante el trabajo, claro que sí, pero también tenemos que tener un equilibrio entre trabajo, espiritualidad, la familia, la salud, porque acuérdense que nuestros hijos son espejo de nosotros. El cuarto auto es la automotivación, también súper importante. ¿Sí? Cada uno tenemos que llueva, truene, relampaguee, levantarnos con ese ánimo porque tenemos una motivación de vida. Y el quinto auto es el autoliderazgo, ¿sí? Entonces es importantísimo que trabajando todos estos aspectos tengamos un éxito de nosotros mismos y asimismo podemos ayudar a nuestros hijos. No estoy diciendo que sea fácil, claro que no, esto es un trabajo mutuo y un trabajo diario, un construir diario. Entonces me parece importante que compartirlos con ustedes. Gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias por tu aporte. Fíjate cómo ahí se pudieron reunir muchos elementos desde diferentes perspectivas de tipo comunicativo, emocional, y ese es el desafío pues en el que estamos todos desde nuestros diferentes roles, ¿no? Ya ustedes como papás, ya también yo desde mi rol educativo, entonces esta es la idea, seguir favoreciendo esos procesos en los niños. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión sobre el tema? Sí, buenas tardes. Buenas Yo tardes. pienso que lo importante como papá es siempre hacer un refuerzo positivo de enseñarle a los hijos, tú puedes, tienes las capacidades, eres muy inteligente, no pienses que hay un obstáculo que por muy difícil que sea, intenta siempre vencerlo, inténtalo. Tal vez no tengas la certeza de que lo logres, pero inténtalo. No te quedes siempre con la duda. Y eso puede ser para todos, pues tenemos claro que no hay una fórmula mágica para lograr que las cosas funcionen. A todos nos pasa en todas las épocas de la vida en que tenemos las dudas de que no puedo, no sé si pueda, no me siento contento. Tal vez ese pequeño yo interior que se puede dividir en esos dos personajes, uno a la derecha, otro a la izquierda, que siempre están peleando con nosotros. Pero siempre cuando se trata de nuestros hijos es, tú puedes, no importa lo que pase,
sea lo que sea, pase el tiempo, hagas lo que hagas, siempre te amaré y siempre creeré en ti. Siempre seré tu mayor fan, pero seré tu crítico más eh, honesto, pero siempre estaré ahí para ti, pase lo que pase. Pienso que el amor, que es el más difícil de todas las cosas, es lo que ayuda cuando eres papá a que ellos lo logren. Pues desde mi muy humilde punto de vista, pienso que es tal vez alguna de las fórmulas que existe para que ese diálogo interno sea positivo para nosotros. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Por supuesto que sí. Yo estoy segura que este y todos los temas que hemos tocado en la escuela siempre están atravesados por el amor. Y en cuanto a comunicación, también, por supuesto. Y fíjese usted que el decirle a los chicos desde pequeños, si puedes, no te preocupes, inténtalo de nuevo, está bien, no pasa nada, tú puedes hacerlo, son esas palabras de uso frecuente que ellos frecuentemente van a estar escuchando y entonces se van a instaurar en su diálogo interno. Y así es, así funciona y es por eso el rol tan importante que se tienen y que tienen los papás como modelos comunicativos. Es un tema realmente de una influencia del 100% en el autodiálogo de los chicos y luego, por supuesto, en la comunicación que ellos tengan también con pares y con otras personas. Bueno, quiero agradecerles a todos por sus comentarios, por los comentarios que hacen en el chat, por quienes se atreven a desbloquear el micrófono y participar también. Es para nosotros muy satisfactorio, para nosotros como institución, tener esos espacios con ustedes y poder, digamos que, intercambiar nuestros conocimientos y nuestras reflexiones. Vamos a seguir en estas dinámicas de las escuelas de padres virtuales. Nos hemos dado cuenta que ha sido una gran experiencia, que nos construimos entre todos y que es muy favorable. Entonces les agradezco a todos por participar, por asistir, por su disposición y por favor, pues conéctense a las demás escuelas y continuaremos pues muy atentos a las necesidades de todos. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juliana.